Hola, bienvenidos a Aula D, el canal donde desciframos las ciencias. A continuación, vamos a ver el primero de los videos de este curso de fracciones. Si quieres volverte un experto en este tema, mira todos los demás videos. Sin más dilaciones, empecemos. Vamos a ver como una primera parte, vamos a ver qué tipos de fracciones nosotros tenemos. Pero antes de eso, vamos a ver cuáles son las partes de una fracción y qué es una fracción. Bueno, una fracción es una representación de en cuántas partes se ha dividido una cantidad principal y cuántas de esas partes yo he tomado. Las fracciones están compuestas por dos números, un numerador y un denominador. Numerador es el término de arriba, denominador es el término de abajo. El numerador nos indica cuántas partes se han tomado del total y el denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido la unidad principal. Son los dos números que componen las fracciones. El numerador me va a indicar cuántas partes he tomado de aquellas en las cuales se ha dividido la unidad principal. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Y con estos también tenemos los tipos de fracciones. Por ejemplo, fracciones propias, fracciones unitarias y fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas en donde el numerador es menor al denominador. Las fracciones unitarias son aquellas donde el numerador y el denominador son iguales. Y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor al denominador. Vamos en este momento a expresar estas fracciones que tenemos a la derecha de una forma gráfica. La fracción de 3/4 me dice que la unidad se ha dividido en 4 partes principales y de esas 4 partes yo tomo 3. Entonces voy a pintar 3 de los 4 cuadraditos que conforman la unidad principal. Ahí está el 1, 2 cuadraditos y 3 cuadraditos. He tomado 3 de los 4 cuadraditos representando de esta forma la fracción 3/4. La siguiente, fracciones unitarias, son aquellas donde el numerador y el denominador son iguales. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos este valor en una calculadora, veríamos que el resultado es 1, porque todo número dividido para sí mismo es igual a 1. Desde la perspectiva de las fracciones, nosotros podemos decir que el número principal se ha dividido en 5 partes y de esas 5 partes yo he tomado todas, es decir, las 5 partes. Señalemos aquí. Aquí está 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y con esto 5/5. Aquí he tomado la totalidad de la unidad, ¿ya? Por eso 5/5 es igual a 1. Finalmente, las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es más grande que el denominador y este número excede a la unidad. En este caso, la unidad se divide en 3 partes y yo de esas 3 partes tomo 7. Veamos cómo se da este interesante fenómeno. Aquí estoy tomando 1/3, 2/3, 3/3. ¿Ya? Ya he tomado una unidad completa. Luego, 4/3, 5/3, 6/3. Esas son dos unidades completas. Ya voy por los 6/3. Me falta 1/3 más para completar el número que acá se me indica. Con este son 7/3. Ahora, notemos algo súper interesante en esta fracción. En esta última, en nuestra fracción impropia, vemos que se superó la unidad. Pero ¿cómo y con cuánto se superó la unidad? Vemos que aquí tenemos una unidad completa. Aquí tenemos otra unidad completa. Y de la tercera unidad hemos tomado solamente 1/3. Es decir, el número 7/3 puede expresarse como una cantidad que exprese esta realidad. Y esta se llama número mixto. Es decir, el número 7/3 son estos dos enteros y 1/3 más. Y se representan así: 2 enteros con 1/3 adicional. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos generar estos números mixtos? Pues los vamos a generar únicamente cuando el numerador sea mayor al denominador, porque solamente ahí se excede la unidad principal.
Representemos gráficamente estos números mixtos. Ahora que ya los hemos visto acá arriba, dediquémonos un tiempito pues a representarlos ahorita gráficamente. Pongamos un valor, un número mixto. Pongamos el valor de 3 medios. Quiere decir que la unidad se divide en dos partes y de esas dos partes yo tomo 3. Así que pintemos 3 partes. Aquí está un medio, 2 medios y finalmente aquí 3 medios. ¿Cuál es el número mixto asociado a esta fracción? Bueno, tenemos que esto de aquí, cuando está completamente pintado, esa ya es una unidad y aparte tenemos un medio. Por lo tanto, la fracción mixta asociada va a ser, pongámoslo acá, un entero con un medio. Eso es lo mismo que decir 3 medios. Pongamos otro valor aquí. Pongamos 7 cuartos. Pintemos los 7 cuartos. Aquí tengo un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Y aparte de los 4 cuartos, yo debo pintar 3 más, porque aquí tendría 5 cuartos, 6 cuartos y 7 cuartos. Listo. Hagamos el mismo análisis que hicimos con los valores, con el número anterior. Esto es un entero completo y este es los 3 cuartos del segundo entero. Por lo tanto, la fracción asociada va a ser un entero y 3 cuartos adicionales. Entonces, los números mixtos nacen únicamente de estas fracciones impropias, es decir, nacen únicamente cuando el numerador es más grande que el denominador y con eso pues se excede a la unidad. Ahora, vamos a representar gráficamente estas fracciones que he puesto aquí. Eh, Puedes pausar el video en este momento e intentar hacerlo por ti mismo. Así que páusalo. Luego puedes ponerle play y compararás lo que tú has hecho con lo que yo voy a ir resolviendo. Así que ponle pausa. Bueno, vamos en este momento a comparar lo que tú has hecho con lo que yo voy haciendo ahorita. Listo. Representemos el primer número. 7 novenos. Pongámosle. Quiere decir que la unidad se dividió en 9 partes, yo aquí ya la tenía dividida, y de esas 9 partes yo tomo 7. Entonces ahí va. 1, 2, 3 novenos, 4, 5 novenos, 6 novenos y 7 novenos. Esa es la representación gráfica de 7 novenos. Vamos con el siguiente, 8 sextos. La unidad principal se dividió en 6 partes y yo tomo 8. Veo que el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto este número obvio excede a la unidad y es una fracción impropia. 8 sextos. Aquí primero, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Con esto ya tengo una unidad completa. Pero no son 6 sextos, son 8 sextos. Entonces 6 sextos, 7 sextos y finalmente 8 sextos. Ahí está representado gráficamente este valor. El siguiente, 7 medios. La unidad principal se divide en dos partes y yo tomo 7. Es una fracción impropia, por lo tanto se excede la unidad. Entonces aquí está un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios y finalmente 7 medios. ¿Ya? Ahí está representado el valor de 7 medios. Ahora, un cuarto. Esto nos indica que la unidad principal se dividió en 4 partes y de esas 4 partes yo tomo solamente una. Entonces aquí está un cuarto. La representación gráfica de las fracciones no es, como tú puedes ver, nada difícil ni nada del otro mundo. Solamente tenemos que entender unas cuantas cosas. La primera, recordemos, el número de abajo, es decir, el denominador, indica en cuántas partes se dividió la unidad principal. Y el numerador indica cuántas partes de la unidad principal hemos tomado. Segundo, tenemos fracciones propias
fracciones impropias y fracciones unitarias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador es más pequeño que el denominador, es decir, no se alcanzó la unidad completa. Mientras que las impropias son aquellas donde el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto se excede a la unidad completa. ¿Y cómo sabemos cuándo llegamos a la unidad completa? Por ejemplo, si aquí divido la unidad en 6 partes, la unidad completa son 6 sextos, es decir, esto de aquí. Esta es la unidad completa. Como en este son 8 sextos, esta va a ser una unidad completa y aparte 2 sextos más. ¿Cómo será este número representado en fracción mixta? Será un entero y 2 sextos. Se va a escribir así, un entero y 2 sextos. El siguiente, 7 medios. ¿Cuándo se alcanza la unidad completa? Pues a los 2 medios. ¿Cuántas unidades completas hay aquí? Son 3 unidades y aparte un medio más. ¿Cuál será el número mixto asociado a esta fracción? Será 3 enteros y un medio. Finalmente, tenemos otra fracción propia, el 1/4, que nos dice que la unidad se dividió en 4 partes y yo tomo una. Como no se excede a la unidad, aquí nosotros no generamos ningún número mixto. De los números mixtos vamos a estar hablando mucho más a detalle en el siguiente video de este curso sobre fracciones. De momento, esto ha sido todo con este tema. No te pierdas los demás videos de este curso de fracciones. Te convertirás en un experto. Nos vemos en el próximo video. Chao.